39 parlamentarios iraníes han empezado a cocinar lo que podría ser un cambio dramático por parte de Irán y su mirada respecto a la doctrina nuclear. Cuando se habla sobre la posibilidad de que en algún futuro esta nación empiece a desarrollar armas nucleares, pues 39 parlamentarios han presentado una carta. Entre otras cosas, piden al Consejo Supremo de Seguridad Nacional revisar esta famosa doctrina. Dicen, tal vez sería conveniente, considerando la coyuntura, que finalmente Irán, más allá de lo que conocemos como la fatwa, empiece a desarrollar armas de este tipo, que serían armas de disuasión. No necesariamente serían utilizadas o no necesariamente serían fabricadas para destruir algún país como tal. Son armas de disuasión, la famosa disuasión nuclear. Rusia cuenta con ellas, Estados Unidos ni qué decir, y otras naciones en Europa. No sería la primera vez, pero sí sería quizás un reto, un reto para Netanyahu, que ve con buenos ojos la posibilidad de escalar un conflicto. ¿Llegará a pasar esto? ¿Será una aventura nada más por parte de estos parlamentarios o estamos a puertas de un nuevo momento? ¿Cómo impactaría esto en el Oriente Medio? Muchas interrogantes aparecen en este instante y vamos a desarrollar este tema con un invitado de lujo, un analista geopolítico y abogado, quien ya hemos tenido en muchas ocasiones en Prensa Alternativa y que hoy hablaremos sobre un momento fundamental. Querido Wilmer de Pablos, bienvenido a Prensa Alternativa. Bueno, como siempre, primero saludar a Prensa Alternativa, a su equipo, a Enzo, a Lorenzo y a toda la gente que tras bastidores siempre hace su mayor esfuerzo por llevar la comunicación política con visión geopolítica a toda la patria grande y a los países de habla hispana. Este tema que planteas de entrada, Enzo, es realmente un tema muy importante en el contexto mundial que se vive hoy en la parte final del mundo unipolar y en el nacimiento del nuevo mundo multipolar, multicéntrico y pluripolar. Es un momento histórico, querido Wilmer, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pasará algo, llegará un momento en el cual probablemente tenga Irán esta, digamos, decisión sobre la mesa o evaluará esta decisión sobre la mesa, ¿no? No se sabe hasta qué punto la respuesta de Israel tendrá un impacto profundo. Hablan ya de una respuesta que dicen desde el Ministerio de Defensa israelí será potente, precisa, contundente. Y claro que entra a tallar la posibilidad que tiene Irán de responder y de accionar. La pregunta es, cuando esto escale y aparezca Estados Unidos en defensa de Israel, ¿cuenta Irán con, digamos, la defensa suficiente desde el plano militar, estoy diciéndolo, para persuadir a sus adversarios? Es ahí cuando entra a tallar esta probabilidad o esta evaluación que proponen 39 parlamentarios que le han hecho saber al Consejo Supremo de Seguridad Nacional que es fundamental cambiar la doctrina de defensa, que por supuesto lo sabemos en la actualidad no contempla el desarrollo de armas nucleares. Ha sido Hassan Ali Klaki Yamiri, el diputado que ha encabezado este pedido, exigiendo, entre otras cosas, hacer una evaluación y entender que actualmente se enfrentan a un régimen que no tiene escrúpulos, es como ellos lo describen cuando se refieren al gobierno de Benjamín Netanyahu. Actualmente, insistimos, desde Irán se mantiene la postura de que no se desarrollan armas nucleares más allá de los rumores que trascienden en Occidente. Sin embargo, si algo como esto ocurriese, podrían generarse muchas aristas. La disuasión nuclear, dicen, está justificada cuando una nación se siente amenazada. ¿Cómo interpretar, Wilmer, este momento en el cual Irán empieza a tomar con mayor, no sé si decir seriedad, pero con una mirada mucho más crítica sobre el potencial o la amenaza potencial que representa Tel Aviv? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, primero contextualizar a nuestros usuarios y usuarias que nos siguen todas las semanas, de quienes
por supuesto leemos todos sus comentarios y aprendemos muchísimo de ellos. Contextualizar, en principio, recordar siempre que los análisis geopolíticos requieren de un poco de historia y también de geografía, ¿no? En el contexto del tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver exactamente con energía nuclear, que tiene que ver con bombas nucleares, que tiene que ver con la actuación de enriquecer uranio y de tener centrífugas y plantas nucleares, etcétera. O sea, todo ese verbo que es propio de este tema, ¿no? Informar a todos nuestros usuarios y usuarias que son 9 las potencias hasta el día de hoy que se han conocido y que se caracterizan por ser potencias en el ámbito nuclear, y la mayoría de ellas son del occidente que conocemos, de Estados Unidos y de sus aliados. Normalmente, cuando se habla de bombas nucleares o de desarrollo de uranio, siempre se alude a la potencia norcoreana, a Rusia y en este caso a Irán. Es decir, siempre se vende el tema como en manos y en cabeza de los malvados de la trilogía del mal, como lo pretende el relato occidental. Pero la verdad verdadera es que la mayoría de estas armas nucleares están en manos de Estados Unidos y sus aliados de Occidente. En principio, recordar que efectivamente Corea del Norte es una potencia nuclear, que recientemente hemos visto al general, como lo llaman, Kim Jong-un, mostrando hace unas semanas, paseándose por las plantas nucleares que están en su país, mostrando, por supuesto, las centrifugadoras que permiten el enriquecimiento del uranio. Recordemos además que en materia de cooperación bilateral, en materia de cooperación entre los países, como lo vimos recientemente, cuando el presidente Vladimir Putin visitó Corea del Norte, ¿verdad? Hay también entre las relaciones el apoyo y la asistencia mutua en esta materia, porque son aliados militares, son aliados frente al hegemón norteamericano y a todos los que acompañan. No podemos dejar de recordar las palabras de Kim Jong-un cuando dijo que había que aumentar el número de centrífugas para expandir exponencialmente el tema o las armas nucleares que tiene ese país, porque por supuesto tienen que tener armamento defensivo frente a la locura de Estados Unidos y sus aliados, que hoy se visibiliza no solo en Europa con el tema de Ucrania y la OTAN, sino además la hemos visto en el Medio Oriente con el tema de Israel atacando a Palestina, atacando al Líbano, atacando a Siria, atacando a Yemen, atacando a otros grupos del Oriente Medio, buscando por supuesto la desestabilización y además queriendo exacerbar e incrementar el conflicto en el Oriente Medio, porque como ya lo dijimos en el programa pasado, el objetivo fundamental de Israel, el objetivo fundamental de Netanyahu es tomarse posesión y hacerse del liderazgo del Medio Oriente por objetivos geoestratégicos y geopolíticos. Está hablando no solamente de una posición geográfica privilegiada, sino además estamos hablando de recursos importantísimos referidos al petróleo, referidos al gas, entre otros. Entonces es importante recordar que el propio Kim Jong-un tiene una política propia, ¿sí?, referida al tema nuclear, que es bien conocida en el mundo entero. Pero no solamente se trata de Corea del Norte, y amigos que nos oyen, también recientemente nosotros hemos visto al presidente Vladimir Putin, ¿sí?, hace aproximadamente 2 meses y en una reciente rueda de prensa en vivo en el Consejo de Seguridad, mostrando lo que fue la nueva doctrina en materia de energía nuclear ante las amenazas evidentes de la OTAN, que es el brazo armado de Estados Unidos,
que pretenden además utilizar arsenal nuclear. Lo hemos visto aviones de Estados Unidos y aviones, por supuesto, del Reino Unido y de sus aliados, que además tienen la capacidad de tener allí cargas o bombas nucleares. Entonces, ante esa amenaza evidente del imperio norteamericano, de sus aliados contra Corea del Norte, contra Rusia, en materia nuclear, mal podrían ellos estar desfasados en una doctrina que les invita lastimosamente a actualizar, porque se entiende que la energía nuclear, se entiende que todos estos componentes son para la ciencia, para la medicina, para la humanidad y no para la guerra. Pero lastimosamente, en el contexto en que se vive, ellos se ven obligados a actualizar su doctrina, lo que ya hizo Corea del Norte, lo que ya hizo Rusia, cuando advierte que si fuera atacada Rusia con arsenal nuclear o en su defecto Bielorrusia, ellos no tendrían otra opción más que responder en base al principio de la proporcionalidad del ataque. Eso significa que estaríamos hablando de un conflicto nuclear. Recuerden que el profesor el maestro y filósofo experto en geopolítica y además un hombre muy cercano al presidente Vladimir Putin, nos advirtió que hace rato se inició lo que él llama no la tercera guerra mundial, porque se habla de una primera guerra mundial, de una segunda guerra mundial y por supuesto la Guerra Fría fue también otra guerra mundial y para algunos expertos esta fue la tercera guerra mundial y que estaríamos en presencia de una cuarta guerra mundial que hace rato se inició pero que no ha escalado al conflicto nuclear. Entonces, eso como para dar una introducción en el contexto de que cuando se habla del cambio de doctrina en materia nuclear, no se está hablando de un elemento que sea inédito o novedoso, no. Las circunstancias, la realidad que se ha vivido tanto en Europa como en el Medio Oriente, la propia realidad que ha vivido Asia, con esos conflictos aupados, asusados, es decir, impulsados por Estados Unidos en relación con Tailandia, Taiwán, Corea del Sur y Japón, con el fin último de desestabilizar a la potencia económica que es hoy China, los obliga, por supuesto, a ellos a revisar las doctrinas que tienen en materia nuclear. Por eso no es de extrañar la propuesta a la que tú en este momento estás haciendo referencia, planteada por 39 parlamentarios en razón del tema de Irán. Esto como una introducción y contexto al tema del cambio de doctrina para el pueblo iraní. Cierto es, y por supuesto hay que entender también que este efecto va a generar claramente una reacción en cadena, ya sea en Occidente, ya sea en Oriente. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en escenarios puntuales, ¿no? Lo que va a pasar en las próximas horas, se sabe ya a estas alturas, se ha confirmado una reunión entre Vladimir Putin y Masoud Pezeshkian, líderes de Rusia e Irán, digamos, que van a juntarse en Turkmenistán. La reunión va a ser mañana, para ser precisos. De hecho, habló de esto Dmitry Peskov, que es el portavoz, ¿no? de, digamos, la presidencia, y plantea, entre otras cosas, que esta conversación tiene un enfoque muy ligado a la paz y al desarrollo. Habla él de una conversación seria que van a sostener ambos mandatarios en Turkmenistán. Y hablar de la paz tiene mucho que ver con este detalle, Wilmer, ¿no? Con la disuasión nuclear que plantea Irán, que en su momento lo plantea Rusia también. Rusia ha sido enfático que el hecho de portar o tener armas nucleares ha servido como un contrapeso, ha servido como una fuerte de equilibrio para evitar que cualquier tipo de conflicto llegue a instancias muy, pero muy lamentables, ¿no? Las armas nucleares son, de hecho, o están conceptualizadas como disuasión, concepto de disuasión, que quiere decir que no son necesariamente armas que se vayan a activar,
pero son una advertencia, un llamado a la paz. Dicen algunos que muchas veces para llegar a la paz se tiene que pensar en la guerra. Suena duro, pero hablemos de esta alianza, Rusia e Irán, considerando el contexto actual, Wilmer, no solamente en el plano militar, porque ya sabemos a estas alturas esta alianza que hay entre ambas naciones, en el conflicto en Ucrania, por lo menos drones iraníes que son utilizados por Rusia, sino también hablamos de una alianza que va ligada a lo comercial, a lo económico, ambos países con reservas de gas enormes cantidades y que forman parte también de un bloque común, que es el BRICS, ¿no? Entonces, ¿cómo conceptualizar el, digamos, posicionamiento de Irán y de Rusia también en esta historia, Wilmer? Porque es evidente que hay muchos intereses en juego y Rusia es precisamente un aliado fundamental de Teherán en toda esta controversia. Vamos a activar el micrófono para poder escuchar a Wilmer. Ahora sí. Excelente. Todavía no hemos podido escucharte, Wilmer. Parece que hay un problema ahí con la... Ahora sí. Ahora sí. En el contexto, Enzo, de la introducción que tú hacías, efectivamente, después de el 1 de octubre, cuando, por supuesto, la revolución iraní atacó a Israel en virtud de los últimos acontecimientos, se generó en el Parlamento la propuesta de los 39 legisladores a los que tú hacías referencia en el Consejo Supremo de Seguridad, ¿no? Específicamente, Irán pide la revisión de una nueva doctrina de defensa del país y permitir desarrollar armas nucleares. Es decir, un cambio en la doctrina nuclear iraní a los fines de poderse defender, tal cual le ha ocurrido a Rusia, tal cual le ha ocurrido a Corea del Norte, frente a las pretensiones de Estados Unidos y en este caso de su aliado Israel en la región, que ya hemos explicado de forma detallada. Pero es importante además entender que la prohibición de desarrollo de armas nucleares a las que Irán se ha adherido durante mucho tiempo es porque, como tú lo decías, el propio líder de la revolución iraní, sí, el líder supremo, Ali Khamenei, consideran que son principios islámicos mantener la paz, sí, como cuando en Venezuela se habla de la doctrina bolivariana de paz. Es decir, es un concepto, es un principio de vida y por esa razón el planteamiento y la propuesta de este parlamentario Hassan Ali Eklaki Emirit, que es quien hace la propuesta, fundamentándola sobre todo en la impunidad de Israel y la capacidad de defensa en el Medio Oriente, es decir, están obligados a defenderse y esto significa que están obligados a desarrollar armas nucleares. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo con una total asimetría, que tiene bombas nucleares, que es bien conocido, que además esté violentando las propias cartas o convenios de la Organización Internacional de Energía Atómica y de todos los organismos que confluyen allí en el manejo de la instalación de la seguridad internacional, entre otras estructuras del orden público. Ellos tienen y han desarrollado a espaldas de estas instituciones del derecho internacional público, por supuesto, para crecerse en el Medio Oriente, porque su objetivo fundamental es convertirse en, o mejor dicho, hacer de la doctrina Monroe, pero del Medio Oriente. Pero además de eso, el propio parlamentario Muhammad Reza Sabayan Rabdi, él hace referencia a que para fortalecer la solicitud de su compañero, que es indefectible, es una necesidad frente a la agresión de Israel, desarrollar y acompañar, por supuesto, la solicitud
a la que hace referencia su otro compañero ante el Consejo de Seguridad. Recordemos que nosotros hemos oído, hemos leído, hemos visto todo lo referido a la central de Fordow, que es el centro más importante de desarrollo nuclear en Irán, donde, por supuesto, con el acompañamiento de la Agencia Internacional de Energía Atómica, hacen referencia al desarrollo de uranio en ese país que ha llegado a un 84,7%, es decir, casi el 90%, lo que pondría a Teherán en como el séptimo país con desarrollo de bombas nucleares. Se dice, además lo hemos leído y lo hemos visto, que podrían desarrollar fácilmente 3 bombas nucleares sin ningún problema porque tienen las centrífugas, tienen las plantas nucleares y además de esto han desarrollado uranio, ¿sí? Enriquecido uranio a estos niveles, pero por supuesto ellos se han mantenido hasta el día de hoy sin cambiar la doctrina fuera de la creación de armas nucleares. Es decir, lo que han desarrollado lo han hecho en virtud de la ciencia, de la tecnología, de la medicina, es decir, el desarrollo nuclear al servicio de la humanidad y no de la guerra. Pero bueno, lastimosamente, cuando vemos que la realidad que los circunda es otra, por eso se habla de un desarrollo de más de 3.000 centrifugadoras en ese país, con un desarrollo de uranio que supera el 60%. Hoy en día se habla del 84,7%, lo que los pone, ¿sí?, entre los más desarrollados en materia nuclear. Es importante hacer este contexto porque estamos hablando de un país que tiene una experticia y un desarrollo en la materia, entendiendo que la materia a la que hacemos referencia es el desarrollo de energía nuclear al servicio de la humanidad y no para la guerra, pero que lastimosamente hoy se ven obligados a presentar una propuesta ante el Consejo de Seguridad. Y mal podrían, por ejemplo, en el caso de Irán, no hacerse acompañar de la primera potencia militar. Estamos hablando de Rusia. Rusia es un aliado de Irán, pero además recordemos, como tú lo decías ahorita, al cierre de tu comentario y de tu pregunta, tanto Irán como Rusia son miembros del BRICS Plus, es decir, del BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahora la incorporación en enero de este año en enero de este año de los nuevos países que son Egipto, Etiopía, Irán en el Medio Oriente, que es fundamental, por supuesto, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. ¿Por qué es tan importante vincular lo que hoy sucede en Oriente Medio con el BRICS? Y sobre todo, Enzo, recordar amigos usuarios y usuarios que el día 23 y 24 se estará celebrando desde el día 22 la 16ª reunión, o mejor dicho, la 16ª cumbre del BRICS en Kazán, en Rusia, donde se incorporarán 32 países, incluyendo, por supuesto, a Venezuela como un aliado estratégico del BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái y de la ASEAN. Como ya lo hemos dicho, estamos hablando del nacimiento del nuevo mundo multipolar, pluricéntrico, estamos hablando de un inicio de época, estamos hablando de un nuevo ciclo civilizatorio que permitirá que todos estos países que hoy sufren las medidas coercitivas unilaterales, es decir, las infames sanciones, como erróneamente las llamamos, por parte del hegemón norteamericano y sus aliados, nos obliga, sobre todo en esta etapa, a que ese hegemón se encuentra como una fiera herida, dada la caída que se le viene encima en razón de una economía totalmente devastada, un sistema financiero totalmente destruido. En este mes, por ejemplo, han caído más de
Continuamos, ahora sí tenemos Entonces, un pequeño lapso, pero ya está nuevamente con nosotros Wilmer de Pablos, quien exponía esta situación respecto al BRICS Plus entre Rusia e Irán. Por favor, querido Wilmer, continúa, te escuchamos. nuestros usuarios y usuarias están acostumbrados a estas caídas tecnológicas porque ellos, bueno, saben cómo es la guerra, que también es cibernética. Te decía, amigos y amigas que nos escuchan, que efectivamente todo esto hay que concatenarlo, ¿sí? Todo el tema nuclear hay que concatenarlo con todo el tema económico, con todo el tema financiero, con todo el tema de la desdolarización, con todos los frentes abiertos por Estados Unidos, en Europa con el tema de Ucrania, en el Medio Oriente con el tema de Palestina e Israel, en Asia con el tema de Tailandia, Taiwán, Corea del Sur y Japón, pero además con las intenciones que han tenido otra vez de desestabilizar nuestros hermanos en el África que se han emancipado, y por supuesto no podemos dejar de visualizar que la intención del gobierno de Estados Unidos es abrir de los centros de guerra un nuevo fuerte en América Latina, específicamente en el sur de la América, exactamente en la fachada atlántica, el tema de la Guyana, de nuestra Guayana Esequiba, que es un territorio nuestro y que está siendo explotado por las petroleras de ExxonMobil a espaldas de nuestro gobierno sin nuestra autorización. Pero todo eso está dentro del marco de lo que es la visión de la guerra de la élite norteamericana. Recuerden que el Estado profundo, el Estado norteamericano, no es una democracia, es una corporocracia al servicio de las corporaciones de la guerra, al servicio de las corporaciones de la comunicación, al servicio de las corporaciones de la energía. Entonces todo esto está vinculado, y el tema nuclear del que hoy nos habla Enzo, o que nos introduce Enzo, no está desarticulado de la visión estructural, de los análisis, porque todo está vinculado, todo está perfectamente concatenado de cara a un mundo unipolar que se encuentra en caída libre. Es la caída del imperio norteamericano y sus aliados frente al nacimiento del nuevo orden multipolar, multicéntrico y pluripolar, que se engrandece y que abre sus puertas a una nueva época y ciclo civilizatorio a partir del 23 y 24 de octubre, cuando se incorporarán estos países, 33 de los 60 que están pidiendo adherirse al nuevo orden multipolar, porque casualmente más de 30 países que quieren ingresar quieren sobre todo deslastrarse del yugo del dólar, porque son exactamente los países que están siendo perseguidos desde el punto de vista del dólar y desde el punto de vista del sistema SWIFT. Todo está perfectamente vinculado. Cierto es, hay una explicación detrás de esto que va más allá del conflicto, pero desde luego nos ponemos a pensar en esta situación, en la llegada de la cumbre de Kazán, faltan 2 semanas, si no falla el cálculo, poco menos de 2 semanas, y se habla ya de una respuesta que fabrica Israel. De hecho, hacía énfasis al inicio de la conversación Wilmer sobre lo que había mencionado Yoav Kalam, que es el ministro de Defensa de Israel, quien habló hace algunas horas. Confirmó que habrá ofensiva contra Irán y la describió como un ataque potente, preciso y sorprendente. De manera irónica dijo, de hecho, no dijo, probablemente los iraníes no van a entender qué es lo que pasó ni cómo sucedió, hablando de las dimensiones de este ataque que están fabricando. Y bueno, uno no deja de pensar en el BRICS, al estar tan cerca, qué mejor, digamos, propaganda para Occidente que mostrar la caída de un adversario que forma parte de este bloque, como es Irán. Entiendo yo, una situación como esta, Wilmer, una escalada va a poner la cumbre en otra dimensión. Me refiero a que Irán, que forma parte importante de esta estructura, si es que recibe algún golpe de este tipo, de contundente o como podamos describirlo, por parte de Israel, puede generar un impacto. Estamos entonces a puertas de un ataque inminente, tal y como lo había planteado Israel hace algunos días, cuando pasó lo que pasó la semana que se fue.
se hablaba de una respuesta que llegaría de inmediato. Bueno, la respuesta no llegó de inmediato, pero da la sensación, luego de lo dicho desde el Ministerio de Defensa israelí, que ya está aprobado, ¿no? Que ya se habla de una respuesta. De hecho, para ser más precisos, el Gabinete de Seguridad de Israel iba a votar hoy sobre la respuesta que tendrían contra Irán. Entonces, parece que todo indica que esto llegará probablemente antes de la cumbre. ¿Qué mirada tienes, Wilmer, sobre este escenario? Bueno, entendiendo que Netanyahu, es decir, que el Estado de Israel está fuera de control, ya no lo controla Estados Unidos ni la Unión Europea. La verdad verdadera es que Netanyahu es exactamente eso, un genocida, y que está atacando y haciendo una limpieza étnica contra el pueblo palestino, pero que además de esto, hemos visto los ataques despiadados contra el Líbano, contra el pueblo del Líbano y contra Siria, además contra Irán y por supuesto contra Yemen. No hay respeto a los derechos humanos, no hay respeto al derecho internacional público, no hay respeto por los elementos esenciales que se protegen ante una guerra, entendiendo que en el caso de Palestina no podemos hablar de guerra, porque no puedes tener una guerra o una confrontación con un pueblo desarmado. Realmente ahí estamos en presencia de un verdadero etnocidio o un genocidio, como otros lo llaman, porque es un pueblo que simplemente se defiende con piedras, mientras que ellos tienen hasta bombas nucleares. Realmente es una asimetría tremenda. Entendiendo que el Estado de Israel está fuera de control y que ni sus aliados más fuertes, que son Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Alemania, Italia, el G7, estaríamos hablando prácticamente del G7, perdieron todo control sobre ellos, pero es que además nosotros hemos visto a la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Totalmente, digamos, sin ningún tipo de injerencia y de control, porque las resoluciones que salen de la Asamblea General no tienen fuerza ejecutiva, es decir, no tienen ningún valor vinculante, y las que se aprueban en el Consejo de Seguridad para parar esta locura, para parar esta guerra, para parar este genocidio, automáticamente hemos visto los 5 últimos vetos de Estados Unidos, este infame veto que permite dejar sin efecto las resoluciones que en consenso toman las 5 potencias, vale decir los 15 miembros del Consejo de Seguridad, que abogan por parar este genocidio, que abogan por parar esta tragedia que está viviendo y viendo la humanidad. Ante esto, por supuesto, Venezuela ha levantado su voz desde su Cancillería, en la vocería de nuestro propio canciller Iván Gil. Nosotros desde Venezuela acompañamos siempre al pueblo palestino. Hace 2 días tuvimos un extraordinario evento con el embajador, con la comunidad de hermanos palestinos en Venezuela, ¿sí? Y en el caso de la energía atómica, hemos ocupado desde hace una semana, somos miembros, gobierno dentro de la Organización Internacional de Energía Atómica, porque aunque Estados Unidos hizo todo lo posible o imposible por no permitir que Venezuela entrara como miembro la semana pasada, gracias a la actuación de nuestra embajadora en Austria, la doctora Claudia Salerno Caldera, logramos ingresar pese a la resistencia, y hoy tenemos voz, que es la voz de los pueblos libres del mundo, que es la voz por la lucha de la humanidad, que es la voz a favor de la paz y no de la guerra. Entonces, en ese contexto tenemos que entender que además nos hacemos acompañar del grupo de amigos
de la Carta, en defensa de la Carta de Naciones Unidas, porque creemos que el derecho internacional público tiene que reivindicarse, enaltecerse, y que no puede seguir siendo gobernada las estructuras de Naciones Unidas por el hegemón norteamericano y sus aliados, que además instrumentalizan, es decir, utilizan la estructura de Naciones Unidas y de sus aliados siempre al servicio del hegemón y de las transnacionales. El grupo de amigos que acompaña a Venezuela en defensa de la Carta de Naciones Unidas levanta también su voz. Recientemente hemos lanzado algunos comunicados, es del conocimiento público. Nuestro canciller, Iván Gil, siempre está allí informándonos, lanzando todo, siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, que además es quien dirige las relaciones exteriores en Venezuela, y hemos visto a todo nuestro equipo de viceministros, sobre todo los viceministros de Europa, la doctora Coromoto Godoy y la doctora Tatiana Puy, que es que lleva las relaciones con Asia, Medio Oriente y Oceanía, muy activas, por supuesto, en todos estos temas que involucran Asia, Europa, Asia, Eurasia, los temas de Rusia, de China, de India y del Medio Oriente, porque por supuesto todo lo que sucede en cualquier parte del mundo nos afecta independientemente de nuestras posiciones geográficas, más aún cuando nosotros formamos parte de la ecuación energética, porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo. Acabamos de ver a nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez en el Foro Mundial de Energía en Moscú. Acabamos de ver a nuestra viceministra Coromoto Godoy para Asuntos en Europa, en Naciones Unidas, dando una extraordinaria conferencia sobre el tema que hoy nos ocupa, que es energía nuclear. Y además de eso acabamos de ver a nuestra embajadora en Viena, reunida con el secretario de la OPEP, que ha visitado estos 3 últimos días y se encuentra en Venezuela. ¿Por qué? Porque los temas de energía, incluyendo la energía nuclear, son temas en el contexto actual muy importante de cara a lo que se vive, y por eso ese tema hoy que tú has traído al contexto, Enzo, es muy relevante, sobre todo para que nuestros usuarios y usuarias se apropien del conocimiento, pero más allá de apropiarse, tengan dominio del conocimiento de una forma transparente, clara y sencilla sobre lo que significa el manejo de energía nuclear, que no es más que el tratamiento del uranio en estas centrífugas, en lo que se llaman plantas nucleares para el desarrollo de la ciencia y tecnología, pero que hoy lastimosamente estos países aliados se ven obligados a un cambio de doctrina en el manejo de la energía nuclear, dada la locura de los centros hegemónicos de Occidente. Es así, es una adaptación a estos momentos complicados, que es como lo entienden en Irán. Por eso hacíamos énfasis, que más allá de, digamos, lo vinculado a lo religioso, y la fatua y esta prohibición del uso de este tipo de armamento, ya desde el Parlamento iraní dicen, bueno, ellos o nosotros, ¿no? Básicamente es por cómo va dirigiendo el mensaje el Parlamento iraní, tiene que ver ya con un tema de supervivencia, tiene que ver con eso. Es lamentable que sí se tenga que llegar a estos extremos, pero en Irán lo entienden así. Entienden que la amenaza es inminente y que es necesario disuadir al adversario, al enemigo, ya sabemos quién es. Pero bueno, Wilmer, hemos, como siempre, aprendido mucho contigo en esta conversación, que por supuesto no puede cerrar sin una reflexión, que es algo habitual ya en estas entrevistas. ¿Qué mensaje dejarías tú para nuestro público, nuestra audiencia de prensa alternativa, una reflexión sobre lo que hemos conversado en esta jornada? Sobre todo eso para nuestro público en América Latina y el Caribe, los países de habla hispana, pero en especial énfasis para los países del sur de la América. Porque es tan importante despertar la conciencia de nuestros pueblos. Cuando digo nuestros pueblos, por supuesto me refiero a la patria grande, ¿no? Pero en especial es sobre el sur de la América, porque han logrado captar, por supuesto, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Perú, el gobierno de Chile, el gobierno de Argentina, de Uruguay,
están a punto de tomar Brasil. Acabamos de ver la fortaleza de Bolsonaro en las elecciones municipales de Brasil, que desde este momento proyectan el retorno de la ultraderecha a Brasil, entendiendo la particularidad que Bolsonaro no se atrevió, como Milei, a desprenderse del BRICS, ¿no? Pero es importantísimo, sobre todo, el análisis en el contexto también de la República Cooperativa de Guyana y el golpe que hoy se dirige contra el compañero Gustavo Petro en Colombia. ¿Por qué es tan importante mirar hacia el sur? Y la mirada tiene que ser hacia el sur, pero cuando nosotros estamos hablando de energía nuclear, cuando estamos hablando de bombas atómicas, cuando estamos hablando de este monopolio del que quiere tomar control Estados Unidos a nivel mundial, tenemos que recordar a la generala Laura Richardson recorriendo América Latina y en especial Sudamérica, donde ella hace un inventario de todas las riquezas del subsuelo, porque aquí es donde existen las mayores riquezas, las materias primas para no solamente la energía que conocemos como petróleo, como gas, como minerales, como oro, la plata, entre otros, sino que aquí existe el torio, el uranio, ¿sí? Y por supuesto, ellos vienen detrás de estas energías porque todas estas riquezas les permite a ellos seguir manejando los dos únicos monopolios que los mantienen a ellos como potencia, el monopolio nuclear y el monopolio tecnológico. Eso es tan importante el uranio que hay en nuestros subsuelos, en nuestra región. Por eso es tan importante el litio. Es decir, compañeros, por eso es que nosotros tenemos que tener claridad, sobre todo despertar la conciencia de nuestros compañeros en la patria grande para no permitir que el hecho comunicacional vuelva popularmente en nuestros pueblos y vuelva a presionarse gobernantes al servicio del hegemón norteamericano para expoliar nuestras riquezas en detrimento del estado de bienestar, con la intención de disminuir el Estado, con la intención de entregar soberanía, con la intención de entregar nuestras riquezas, con la intención de seguir colocando bases militares en nuestra región. El objetivo fundamental del trabajo que nosotros siempre hacemos a través de la comunicación política con visión geopolítica, que es el rol en el que nos desenvolvemos en este. Me parece que tuvimos un pequeño problema con la comunicación con nuestro querido Wilmer. Entendemos ahí problemas de internet, señal que, bueno, igual nos ha permitido redondear esta conversación con nuestro querido Wilmer de Pablos. Señores, es un momento crítico, relevante, importante, trascendental por donde se le mire. Pero estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos días. Va a ser fundamental entender, ¿habrá o no habrá respuesta por parte de Israel? ¿Y qué impacto tendrá esto, por supuesto, en la cumbre del BRICS? Parece ser digamos, el escenario de derrota para Occidente. La pregunta es, ¿hasta qué punto estarán dispuestos a permitirlo? Ah, ok, tenemos nuevamente a Wilmer solo para redondear la comunicación. A ver, un segundo. Este es un programa que está en vivo. Perfecto, Wilmer. Ahora sí te tenemos para redondear esta conversación. Nos contabas, querido Wilmer. Sí, entonces para redondear y finalizar, que este esfuerzo que nosotros hacemos en la comunicación política con visión geopolítica, en el que bajamos el nivel de todo punto de vista, de doctrina, de léxico, haciéndolo de una forma clara, transparente, llana y lo más potable posible para llegar a la conciencia de nuestros amados pueblos de la patria grande. Así que desde aquí sigan contando con nuestro aporte en la comunicación, porque estoy convencido que la tarea más fuerte
está en la guerra de orden híbrido, de cuarta, de quinta, la guerra cognitiva. Y por eso es que tenemos que desmontar el relato del monopolio occidental, de corporaciones de la desinformación, de sus laboratorios de guerra sucia y de esos anclas impecables, impolutos y perfectos que pareciera que todo lo que dicen es una verdad, que están soportados en la mentira. Hagamos comunicación basada en el nuevo orden multipolar, multicéntrico, pluripolar, desde la verdad que acompaña a todos nuestros proyectos. Muchísimas gracias, Enzo, a ti y a todo el equipo por esta nueva invitación. Gracias a ti, Wilmer, siempre aprendemos contigo, podemos entender mejor, como tú siempre lo mencionas, de manera más potable, no podemos entender con mayor, digamos, énfasis en los puntos necesarios y entender cuál es el impacto que queda para nosotros, ¿no? Insistimos, muchas veces se subestiman estos hechos, se trata de entender que es muy lejano a nuestra realidad, pero nada más distante de esto. Impacto habrá siempre, estamos interconectados en estas épocas más aún. Querido Wilmer, te agradezco por tu tiempo, un privilegio conversar contigo. A nuestra audiencia, agradecerle también por estar ahí pendientes, conectadas con nosotros. No olviden comentar es importante porque nos ayuda a entender cuál es la mirada que tienen ustedes, pero también nos enseña mucho. Siempre se aprende con las observaciones de la audiencia y, por supuesto, comentar también ayuda a que usted sea un usuario activo y que el video llegue a mayor audiencia. Compartir el material es importante, así que ya lo saben, suscríbase a Prensa Alternativa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Enzo Chante. Hasta luego.